llamas la relación que tienen con las víctimas, etcétera. Sí, mi nombre es Manuel Estelio Guerra Morales, hermano de Manuel Alexis Guerra Morales, quien fungía como guardaespaldas del vicepresidente Guillermo Ford. En 1989, específicamente el 10 de mayo, fueron atacados en el Parque de Santana y ahí resultó el único muerto asesinado por la dictadura militar en ese tiempo, los batallones de la Unidad y Codepadi, es la muerte de mi hermano. ¿Quiénes lo atacaron? ¿Fueron atacados? Ellos fueron atacados por los batallones de la Unidad y Codepadi, inclusive ahí estaba la policía también, en las fuerzas de defensa en ese tiempo, y no se hizo nada. O sea, los atacaron a la nómina presidencial que habían ganado las elecciones y no se las quisieron dar y se tiraron a la calle. ¿Qué fecha exacta fue esa agresión ahí en Santana? El 10 de mayo de 1989. Que fue el día en que murió. Fue asesinado allí. Entonces, desde la fecha, tirando un poco hacia atrás del empiezo, que nosotros somos 3 hermanos que fungíamos como buscando mejoras del interior hacia Panamá, y trabajábamos en la embajada, una compañía que le prestaba servicio a la embajada americana como seguridad. De ahí pues vino la nómina presidencial, contactaron a mi hermano que trabajara con ellos. Inclusive ese día que él supuestamente nos habló a nosotros que quería hacerle una casa a mi madre en el interior, que le cubriéramos el turno a él, como que seguía cobrando 2 sueldos. Y nosotros aceptamos, mi otro hermano y yo aceptamos de cubrir ese turno. Inclusive el día que lo asesinaron yo estaba cubriendo el turno de él. De ahí, cuando pasó todas esas cosas, nos sacaron a mi otro hermano y a mí del país, de que Noriega nos buscaba a nosotros. Y nos sacaron y los gringos nos llevaron para Charleston, de Charleston a Carolina, Carolina, ¿cómo se llama? A Carolina, nos llevaron a Carolina del Sur, en una base militar de ellos, en Charleston, creo que era Carolina del Sur, y de ahí nos llevaron, que supuestamente estaba todo arreglado, al aeropuerto de Miami, de ahí todo eso arreglado por ellos. Una pregunta, ¿ustedes son de qué provincia? La provincia de Chiriquí. Son chiricanos. Segundo, tú y tu hermano ya trabajaban tiempo como guardaespaldas de Willy Ford o los contrataron para en determinado momento. No, los 3 hermanos trabajábamos en una compañía que se llama Minsa S.A., que le prestaba servicio a la embajada americana como seguridad. De ahí nos contactaron para trabajar como guardaespaldas de Terry Nibbon, el diplomático que tenía la embajada en ese tiempo, que el embajador era Arthur Davis, y Joe Mayston era el segundo, y el tercero era Terry Nibbon, de asuntos diplomáticos, que no puedo especificar bien porque uno no conocía, pues, pero estábamos trabajando ahí. Ahí lo declararon no grato, Noriega lo declaró no grato. Entonces, como el de la compañía, el jefe, no sé si sería conveniente mencionar el nombre de la compañía, contrató a mi hermano, que había traído a mi hermano de Chiriquí a trabajar en la agencia. Entonces parece que él se conocía con el señor Ford, y entonces ellos le dijeron que si podía conseguir personas que trabajaran con ellos. Lo cierto es que mi hermano quedó trabajando, no tenía mucho tiempo de estar de guardaespaldas del señor Ford cuando ocurrió los hechos. Entonces, pues nosotros quedamos indefensos de todo, o sea, quedamos por fuera, nos sacaron y nos llevaron, ¿cómo se llama? Querían desaparecer a mi hermano, y yo hice una cosa que no sé si fue, que nunca lo había pensado, pero yo entré al Santo Tomás a identificar a mi hermano, y había una señora con 2 hijos, supuestamente, que eran los familiares de mi hermano. Y le preguntaron al policía, que me lo habían negado a mí, que ellos eran los familiares de Alexis, y ellos se lo llevaron hacia adentro, y yo me quedé sorprendido. Pero salí, me metí en la embajada, y en ese momento yo veo que como que no había como un interés de nosotros sacar a mi hermano y de que recuperarlo. Entonces se me metió en la mente en ese momento
cuando seguridad de la embajada me abrió la puerta hidráulica, yo le armé carrera y luchamos, le quité el arma. Entonces ellos se preocuparon, el Comando Sur vinieron y decían que les entregara el arma, que ellos me iban a conseguir a mi hermano. Yo les decía que me consiguieran a mi hermano primero y después yo les entregaba el arma. ¿Ya tú sabías que había muerto? Ya había muerto. Pero a recuperar el cadáver. Sí, de ver dónde estaba. Ya sabía también que estaba ahí en el Santo Tomás, porque ya te sabes, los embajadores que estaban ahí me dijeron, asesinaron a tu hermano. Y yo estaba de turno, cubriendo de turno en ese momento en la UCI. Bueno, ellos hicieron todo lo posible, yo sí me sentí mal porque eso ya era el siguiente día de los hechos, ese siguiente día, y yo no había dormido nada, estaba en la embajada y yo escondí el arma porque yo sentí que no estaba bien, yo la escondí y de repente sentí que me estaban tocando y dice no tiene el arma, hasta que vino del Comando Sur, no me acuerdo si era Cisnero el nombre, pero era un jefe grande del Comando Sur y me dijeron vamos a entregarte a tu hermano. Yo digo, bueno, cuando yo tengo a mi hermano, yo les digo dónde está el arma, pero a ellos les interesaba era mucho el arma. Después hoy en día comprendo las cosas que pasaron, ¿no? Lo cierto es que ellos arreglaron el papel, nos llevaron, en ese tiempo estaba el aeropuerto aquí en Paitilla y nos sacaron a mi hermano, a mi otro hermano. O sea, hay muchas cosas que pasaron antes de eso, que si empiezo a contar todo lo que hicieron, esto se alargaría. Estoy contando las cosas que pues nos arreglaron todo y nos llevaron para entregarle a mi mamá, estaba en el hospital. Nos arreglaron todo. Si le digo hasta la fecha, no sé quién, si fue la embajada o fue el señor Ford. Lo cierto es que después al tiempo decía el señor Ford que él había ayudado a la familia, que vea todas esas cosas y después en cierta forma puede haber sido verdad porque después yo conocí una muchacha que decía que había quedado embarazada y que tenía un hijo con mi hermano. Me extrañó porque mi hermano vivía conmigo, en ese momento vivía en el Parque de Febre y él estaba jovencito, 22 años. Pero bueno, se hizo todas las gestiones que el padre, si usted recuerda, que traje supuestamente un hijo aquí a la iglesia en ese tiempo cuando estaban en Guadalupe. Y después conocí supuestamente que no la conoció mi hermano, pero que había quedado embarazada y así. Pues el señor Ford hablaba de eso, pero en sí de atendernos a nosotros. Pero en conclusión, ¿no te consta realmente que Willie Ford hubiera hecho realmente algo concreto con ustedes? No, porque la vez que él vino, traje a mi mamá por voto de ella porque yo no quería, porque la gente hablaba de que no, pero ustedes lo deben de haber ayudado, que tú sabes, pero uno como no tiene conocimiento, en ese tiempo pues uno les daba las cosas a Dios. Y ella me pidió que quería hablar con el señor Ford porque supuestamente el señor Ford fue que escuchó las últimas palabras de mi hermano dentro del carro cuando le dispararon y ella quería escuchar eso. Y me hizo que la trajera acá, él estaba en economía y finanzas y más demoramos que nos atendiera que cuando ella salió llorando de allí. Concretamente, volviendo al escenario, vimos qué fue lo que pasó exactamente. Dice que lo asesinaron, pero ¿qué es lo que sabe que ocurrió? O sea, supuestamente la gente se tiró a la calle, los civilistas en ese tiempo que estaban miles de gente con ellos, fueron a la manifestación y los interceptaron ahí en el Parque Santana, supuestamente dicen que los soltaron a los presos, a los ateos de la dignidad, que Noriega los soltó a ellos, que en ese tiempo era Benjamín Colamarco, el jefe de los ateos de la dignidad. Entonces, los interceptaron ahí y ahí golpearon a Endara. Al que no golpearon fue al señor Arias Calderón, el segundo vicepresidente. Un masivo de represalia, están ahí. Los recién elegidos candidatos que eran candidatos y a presidente. Ya eran presidentes, pero sí, ya habían sido elegidos. Exactamente, el 7 de mayo. Fue el domingo 7 de mayo, habían sido electos. Fue el 10. Fue un acto de la dictadura en contra del nuevo gobierno elegido. Exactamente. Y no fue que pasó eso en el 10 de mayo, las elecciones fueron el 7, el 10 de mayo, después vino la golpona del 3 de octubre, que fue que... Pero para recuperar exactamente la escena, tu hermano apareció muerto ¿a dónde? En el Santo Tomás, la morgue del Santo Tomás. Me refiero cuando lo mataron, en Santana.
¿Dónde lo mataron? ¿Estaba en el carro? ¿Estaba con el licor? ¿Estaba...? O sea, Ubícalo. o sea, supuestamente lo digo porque no le puedo decir porque yo no estaba ahí. O sea, son los que me informan que cuando los interceptaron, las instrucciones que ellos tenían, que inclusive el jefe de la seguridad era el hijo del señor Ford. El que le manejaba al señor Ford era un sobrino del señor Ford. Las instrucciones que tenían era que si se formaba algo, que entraran al carro y salieran. Entonces resulta que el hijo se fue antes que, cuando vio eso, el hijo se fue, los dejó a ellos ahí pues a la deriva. Inclusive el chofer, cuando Jerry Ford era el sobrino, cuando vio la gente que se le tiraron, él dejó, no les tiró el carro encima, sino que lo sacaron del carro, pues se dejó que lo sacaran y ahí adentro se dijo que sintieron detonaciones. Inclusive ahí voy a decir esto que no quiero especular de decir, pero inclusive tengo periódicos que decían que las cosas que pasaron, los disparos que se oyeron fueron dentro del mismo carro. Pusieron personas que desde afuera dispararon, que tengo periódicos que supuestamente disparaban hacia allá. Hay versiones que dijeron que como que ¿Tu hermano estaba en el carro? él lo estaba tapando a él y el otro Humberto Montenegro dentro del carro. Sí, ellos salieron cuando los atacaron, ellos los metieron al carro, o sea que mi hermano... Esa escena en donde aparece Willy Ford manchado de sangre. Cuando salió del carro. Cuando salió del carro, no es producto de heridas del propio Willy Ford. No, la herida que él tiene... Que le hicieran a Willy Ford, que no es sangre de él. En el lado derecho, el lado izquierdo tiene la sangre de él, el lado izquierdo del señor Ford. Esa sangre que tiene ahí es la de él. La foto que tiene toda la sangre al lado derecho es la de mi hermano. Él lo vomitó dentro del carro. Ese es lo que quiero o sea, porque una foto que se viralizó, como dice, que dio la vuelta al mundo a nivel nacional y sobre todo internacional. Y todo el mundo maneja de que esa sangre es producto de una herida que le hicieron a Willy Ford. Tú dices que esa sangre es más bien de hermano. Es correcto. Es importante señalarlo. Sí, o sea, ¿cómo le explico? O sea, las detonaciones supuestamente, el disparo fue por la espalda. Él lo vomitó al señor Ford toda la cara y el pecho del lado derecho. La intención era entonces ahí matar a Willy Ford. Supuestamente hay dos versiones. Versiones de que los disparos se le salió la bala al compañero de mi hermano y lo impactó. La otra es que fue afuera, un policía se vistió de batallón de la dignidad, o sea, se quitó los uniformes y se puso batallón, esa es otra versión. Pero lo cierto es que en vez de uno puede ser que peque, porque en ese momento nosotros siempre todos lo dejamos a Dios, pero viendo siempre los documentos, viendo las cosas que pasaron, el expediente de ese caso, el señor Ford le dice a mi mamá, le dijo una versión bueno, puede haber pasado muchas cosas que uno no tiene conocimiento, pero... Por lo que veo, ese es un caso en donde hay como muchas versiones, pareceres, impresiones, y como que falta llegar al fondo de la guerra. Sí, y que no se va a saber, porque a cada cosa que usted pregunte, inclusive están ahí versiones de familiares que nosotros nunca lo conocemos. Inclusive, cuando nosotros quisimos hacer la acusación, no apareció, dice que no, que ya eso estaba hecho. Los verdaderos familiares no nos dejaron que en la fiscalía que pusiéramos la acusación. ¿Qué dice el informe? Fue que nada más dice que fue un impacto en el tórax y choque hemorrágico por herida de proyectil. Y el análisis de la bala que... Sí, o sea, dicen pues la bala no salió, fue el quemarropa. Aparentemente. La bala y cuando le hicieron autopsia, Bueno, eso sí, ahí no dicen eso. es una manera de Pero no se dice eso. Esa bala aquí pertenecía. Si no una persona, por lo menos la institución. Por eso le digo que cuando a mí que se les interesaba mucho a ellos cuando los gringos que querían que yo les diera el arma, porque aparentemente las armas que utilizaban eran ilegales, no estaban, no quisiera
especular mucho en esas cosas porque son versiones, no tenía conocimiento al respecto de todo eso. Pero lo cierto es que al final cuando se hizo la, ¿cómo se le llama? Reconstrucción del caso, el señor Ford nunca quiso acusar a nadie. Él no acusó a nadie. No, dijo, y así quedó cuando hicieron el juicio de familia, quedó como muerto por el pueblo. O sea, nadie quedó detenido, nadie quedó preso por esa muerte. Pero inclusive los periódicos antes de eso decían que era Humberto Montenegro que había disparado y que lo tenían detenido por eso. Y bueno, ellos fueron indultados cuando lo sacó, fue el Toro, los indultó. Llama la atención de que William Ford no se queda de búsqueda. Sí, no, y él... algún encubrimiento lo intencional. Y entonces, aparte de eso, que mi hermano aparentemente pues le había dicho al señor Ford que él quería hacerle la casa porque después él hizo el comentario a mi mamá, porque después que ellos perdieron las elecciones, que ganó el Toro, ellos viajaron a Chiriquí, donde mi mamá, al cementerio. Antes de eso, yo me pregunto la respuesta a la reacción de Willy Ford a nivel personal, que ya lo han mencionado, pero Willy Ford pertenecía a un partido. El partido, ¿cuál era el partido? Y si en alguna manera reivindicó el nombre de su hermano. Por lo menos reparación por el supuesto que le hicieron, pero si reivindicaron, si lo mencionaron, que es un héroe. Su hermano en ese caso, por defender a este hombre, es un héroe. O sea, hasta... ¿Y cuál era dime el nombre del partido al que pertenecía este y qué hicieron frente a este? No, el que yo sepa, el partido era Molirena, que pertenecía al el vicepresidente Guillermo Ford. Y en los actos que supuestamente, que tengo en una foto, que no estaba ahí en ese momento, porque ya le digo que no consideré que veía que el señor Ford se había portado muy mal con mi mamá, no lo conocía a él personalmente, ni mi otro hermano, solamente él. El que hizo un acto en el que pusieron una placa en el Parque Santana con el nombre de mi hermano y todo eso fue el señor Arias Calderón. ¿No está hecho justicia todavía en el caso? Hasta la fecha. No, hasta la fecha estamos esperando. O sea, de la justicia que sea ahora una reparación que estamos pidiendo, porque la verdad, hablando con los abogados y todas esas cosas, apareciera que eso jamás se va a saber ya. Nos vamos a morir y eso quedó impune así. O sea que nunca se supo quién disparó. No. Nunca se investigó. No, O sea, nada. De eso se hizo un caso. O sea, de la muerte. Sí, en la fiscalía hubo el caso y fueron absueltos, fue de la familia, fueron absueltos la familia, que creo que se llama, lo llevaron a la reconstrucción del caso, una persona que al final me di cuenta cometió un error, que pensé golpearlo en la reconstrucción del caso a esa persona, pero resulta que él no era, se llama Liborio González. ¿Cómo saben que era? Yo tengo la foto de ese día que nos sacaron y me sacaron a mí y todo que en la reconstrucción del caso. ¿Dónde tú estabas cuando ustedes se sacaron? En la embajada, ya le digo, estaba en la embajada cubriendo el turno de guardaespaldas del embajador, el diplomático en ese caso. Y de ahí fue toda la odisea, que a los 7 días de la muerte de mi hermano nos mandaron a buscar a mi otro hermano y a mí, de que Noriega nos andaba buscando y que la embajada nos iba a dar protección. De ahí nos llevaron para Howard. Ahí se visualiza mucho la relación que había entre la embajada de Estados Unidos con la famosa cruzada civil. Sí, o sea, yo por lo menos uno no comprendía, inclusive yo no tenía mucho tiempo que ver, ni mi hermano tampoco, él tenía un año anterior y yo tenía, que vine acá en el 87 al final y eso fue en el 89, que ni conocía Panamá.